No sé bien por qué estoy enviando esto. Supongo que porque ya no confío en mi cabeza y necesito dejar constancia por si después digo que nada de esto pasó. Viví 11 años en Charallave Norte, cerca de la estación. Lo suficientemente cerca como para sentir cuando el tren llegaba, pero no tanto como para escuchar anuncios o voces. Al principio, eso era todo lo que se oía: metal, viento, el arrastre de los rieles. Nada raro. Esto no empezó con gritos, ni con sombras. Empezó con algo mucho más simple. Una advertencia. Mi abuela. Después de que mi mamá se fue del país, me quedé viviendo con ella. Era una mujer religiosa, de las que rezan todos los días lo mismo y sin pedir nada. Tenía más reglas que muebles, pero solo una me la repitió de verdad. Si escuchas pasos de madrugada, no salgas, aunque parezca mi voz. Nunca me explicó por qué, nunca le pregunté. Hasta que una noche la escuché. Eran como las 3 y algo. Miré el reloj y escuché que me llamaban desde el pasillo. Mi nombre. Claro, despacio. Me levanté de la cama y cuando abrí la puerta del cuarto, vi una luz prendida en la cocina. Mi abuela estaba ahí, sentada, dormida en la silla, respirando profundo. Y ahí fue cuando entendí que la voz no venía de ella. Esa noche no dormí y ella tampoco me habló al día siguiente. Solo me miró como si yo hubiera cruzado algo. Unos días después encontré una libreta. Estaba en el cuarto de los chécheres, dentro de una caja forrada con periódico viejo. No tenía fecha, no tenía nombre. El material, no sé cómo explicarlo bien, no parecía un cuero normal. La primera hoja decía: no todas las líneas transportan personas. Y más abajo decía: la que no figura se activa a las 3:33. Había nombres tachados, direcciones y una frase que se repetía mucho: no respondas. Busqué en internet planos, mapas. Solo existe una línea, la oficial: Charallave Norte y Charallave Sur. Nada más. Pero la libreta no hablaba de esas. Hablaba de otras. Una que no aparece. Una que no tiene anuncios. Una que, según la libreta, no transporta gente. No entendí qué significaba eso. Todavía no. Las cosas comenzaron a cambiar cuando comencé a soñar con la estación. No como es, sino más vieja, más húmeda, como si el concreto estuviera cansado. Soñaba que caminaba por un andén que no reconocía y escuchaba una voz cantando una alabanza, pero al revés, con la voz de mi abuela. Despertaba con los pies sucios, mojados, y una vez encontré piedritas en la cama. Empecé a hablar sola y a repetir frases que no recordaba haber pensado. Mi abuela rezaba en voz baja cuando me veía pasar. Una madrugada me agarró de la mano y me dijo: no lo mires de frente. Si se parece a mí, no soy yo. Esa noche la vi al final del pasillo, parada, con la cabeza ladeada, los pies apenas tocando el suelo. No caminó hacia mí, solo me dijo: ya viene el tren. Desde entonces, a las 3:33, siempre escucho algo. No es el tren normal, es más lento,
fallando, como si arrastrara algo que no quiere venir. He pensado en mudarme, he hecho maletas, pero siempre pasa algo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos frente a mi cuarto, despacitos, y mi voz diciendo mi nombre. No abrí. Quemé la libreta, o eso creo, pero a veces, cuando cierro los ojos, veo los rieles y siento que algo me está esperando del otro lado del túnel. No sé si esto sirve como advertencia, solo sé una cosa. Si una vez escuchas un tren llegar, cuando sabes que no hay horario, no mires el reloj y sobre todo, no respondas. No sé si llegues a leer este mensaje. He tenido que reescribirlo varias veces porque hay partes que simplemente se me olvidan. Mi nombre es Andrea, tengo 36 años, soy arquitecta y trabajo haciendo informes técnicos para la alcaldía. No creo en brujería, no creo en posesiones, no creía en nada que no pudiera medirse. Por eso me enviaron a mí. Hace 2 años me asignaron un levantamiento estructural de un convento clausurado en 1973. Está en las afueras de Trujillo, subiendo por el Cerro La Peña. El expediente decía abandono por riesgo sanitario. Cuando llegué al convento, había un hombre, parecía un vigilante, y me preguntó si iba a entrar sola. La pregunta me incomodó. Al entrar, el convento no estaba en ruinas, estaba intacto, demasiado intacto para llevar décadas cerrado. Las puertas seguían firmes, las ventanas selladas por dentro. No había grafitis, no habían nidos ni rastros de animales. Como si nadie ni nada se hubiera atrevido a entrar. En la entrada, casi borrada por el tiempo, había una frase escrita en una madera: mi carne es ayuno y mi alma es pan. Pensé que era una consigna religiosa. La anoté en mi libreta y seguí. Adentro todo olía a incienso y polvo. Las estatuas estaban cubiertas con telas, como si alguien las hubiera tapado. En el comedor encontré algo que no estaba en los planos: un altar improvisado, 7 platos blancos, 7 cucharas oxidadas. Los platos vacíos, pero manchados. También conseguí un diario. Estaba en una habitación del segundo piso, sobre una cama, como si alguien lo hubiera dejado ahí, esperando. No tenía fecha. La letra era perfecta y firmaba Hermana Lucía. Las primeras páginas hablaban de ayuno como sacrificio, de purificación, de obediencia. Nada extraño, hasta que llegué al tercer día. Hoy, él nos habló por primera vez, no desde el altar. Habló desde el horno. Ahí sentí miedo y comencé a sentir que no estaba sola. El diario decía que habían prometido 40 días de ayuno absoluto, sin comida, sin palabras, sin luz. Decía que si se resistían, serían dignas, pero al tercer día, la voz cambió. Ya no pedía sacrificio, quería algo más. Bajé a la cocina. Las paredes estaban feas, raspadas, y habían dibujos oscuros, hechos como con ceniza. Me fijé que el fogón seguía ahí, y sobre él una olla, la cual me atreví a abrir por curiosidad. Adentro había una mandíbula y se veía humana. Y también en la pared, escrito con torpeza: no toques las cucharas. Sentí mucho miedo y quise irme, porque reaccioné y recordé que estaba sola. Y sentí ese silencio, tal vez del miedo. No fue un silencio normal. Sentí el ambiente pesado y entonces escuché una voz. No venía de un solo lugar, venía de todas partes, de mujer.
escuché muchas mujeres juntas. Decían: ¿Tienes hambre? Nosotras también. No respondí, pero sentí una punzada fuerte en el estómago, un vacío. No era miedo, tenía hambre. Vi una figura al fondo del pasillo, vestida de monja, y el rostro, no quiero describirlo, pero me señaló una silla. Y me senté. Ni siquiera sé por qué lo hice. No recuerdo haberlo decidido. Dijo: Abre la boca, hija. Este es mi cuerpo. Y ya no recuerdo más nada. Desperté en un hospital de Valera. Resulta que estuve desaparecida 3 días. 3. Los médicos decían que no entendían cómo seguía viva, porque tenía los labios rotos de deshidratación. Nadie me cree cuando cuento lo que me pasó. El convento fue sellado otra vez y no me atreví a investigar nada más sobre él. Pero cada noche, cada vez que recuerdo, mi estómago ruge y no es hambre normal. Es como si algo esperara ser alimentado. Escribo esto porque ya no ayuno y porque tengo miedo de lo que pase cuando vuelva a tener hambre de verdad. No sé si estas dos historias están conectadas, pero hay algo que no he podido dejar de pensar desde que las leí. En la primera, alguien obedeció una voz familiar. En la segunda, alguien obedeció una voz sagrada. Ninguna gritó, ninguna obligó, solo esperaron. Y eso es lo que más me inquieta, que nada de esto parece un ataque, más bien parece una respuesta. Como si hubieran cosas allá afuera, o más cerca, que no se manifiestan solas. Solo necesitan que alguien abra la puerta, que alguien escuche y obedezca. Tal vez por eso estas historias llegaron juntas. Tal vez no fueron enviadas. Tal vez fueron permitidas. Si algo te habla esta noche, si se parece mucho a alguien que amas, si suena como la voz de un familiar, si promete alivio, fe o descanso, no respondas, porque hay voces que solo quieren que tú respondas para seguirte.